Hola, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Y bueno, el día de hoy queremos comentar con ustedes algunas noticias importantes que hemos tenido durante la última semana relativos a la economía, ¿no? En esta coyuntura de pandemia, de efectos relacionados a la expansión del coronavirus, ¿no? Que causa esta enfermedad del COVID-19 que tiene no solamente a Chile en una situación de cuarentena o lockdown, como uno quiera decirlo, sino también al mundo, ¿no? Con distintas etapas de la enfermedad y por supuesto también con distintos efectos a el desempeño diario de la vida de las personas y por supuesto también de la economía, las empresas y los negocios en general. Básicamente lo que hemos tenido en lo reciente nosotros podemos dividirlo principalmente en primero ver dónde estamos, ¿no? Y los datos que se han publicado en términos locales van en esa línea, ¿no? Por razones metodológicas, estadísticas, etcétera. Aún no tenemos todavía cifras que se puedan relacionar a el impacto económico más allá de algunas pequeñas encuestas que voy a comentarles en un momento más sobre los efectos como les decía, el coronavirus, pero sí tenemos cifras sobre febrero, por ejemplo, que nos marcan de alguna manera el punto de partida o desde dónde vamos a iniciar esto que con una probabilidad tremendamente alta va a significar una recesión en nuestra economía, pero una recesión a nivel global, ¿no? Creo que es importante que tengamos claro ese evento. De alguna forma los precios de los distintos activos se han adelantado a sucesos como eso. Las autoridades económicas han reaccionado esperando una situación como esa, tanto afuera como a nivel local, pero ya nos vamos a referir a eso en un momento. Lo primero que quería destacar era lo relacionado a el empleo, a lo del empleo porque es relevante en el punto de vista de este punto de partida que les comentaba, especialmente porque no nos olvidemos, en octubre del año pasado tuvimos un estallido social que, digamos, por una parte intentaba reivindicar algunas solicitudes, algunas demandas de la sociedad, pero por otro lado también estuvo acompañado de algunos episodios de violencia que provocaron disrupciones en la capacidad productiva tanto de bienes como de servicios del país. Eso en un comienzo elevó las expectativas de desempleo digamos a nivel país, pero la verdad es que había estado algo retrasado ese traspaso hacia finalmente menores puestos de trabajo disponibles. Eso había estado en línea de alguna manera con lo que nosotros desde Finsa habíamos comentado por dos razones. Primero, unas razones metodológicas que es básicamente o se relacionan básicamente en cómo el INE toma estos datos, ¿no? A través de encuestas de las personas. Y lo segundo estaba muy relacionado con aspectos económicos propiamente tal, ¿no? Las empresas no comienzan en este tipo de eventos, no comienzan a despedir el día 1 y probablemente esperan tener algo más de información al respecto y además esperan un poco a ver cuál es el desarrollo que no solamente los eventos disruptivos en este sentido tenían, sino también cuáles eran las soluciones hacia adelante. Y recordemos que en ese entonces teníamos agendado un plebiscito que se iba a realizar durante abril. Ya sabemos que eso no va a ocurrir, ¿no? Pero lo sabemos hoy. Por supuesto, lo más probable, según distintas encuestas, un comienzo de un proceso constitucional o dirigido a elaborar una nueva constitución
mediante elecciones de esos constituyentes, ya sea a través de un mecanismo mixto o uno completo de personas nuevas elegidas para esto, que se iba a realizar durante octubre, ¿ya? Y bueno, un calendario además que incluía, bueno, el trabajo de esta comisión, la aprobación o no de la nueva Carta Fundamental, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, digamos, hasta febrero, o perdón, yo diría hasta enero, había provocado pequeños cambios en términos de lo que la tasa de desempleo había significado. O sea, en octubre, por ejemplo, para que se hagan una idea, en octubre del año 2019 teníamos una tasa de desempleo de 7,1%. Y en enero de este año, 2020, habíamos llegado a tener una tasa de 7,4%, o sea, un incremento de 0,3 puntos porcentuales, y que si bien había subido en un periodo que debiese haber bajado por razones estacionales principalmente, ¿no? Producto del incremento de la demanda por empleo tanto desde el comercio como desde la agricultura, bueno, la verdad es que en realidad no había significado un incremento muy relevante. Sin embargo, febrero marcó algo de diferencia al respecto. La tasa de desempleo se elevó hasta 7,8%. Para tener un orden adicional de magnitud, en febrero del año 2019 la tasa de desempleo era de un 7%, es decir, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la tasa de desempleo que enfrentamos hoy día, ¿no? Y esto de alguna manera fue o ha sido explicado porque la fuerza de trabajo en un año creció 2,6%, pero los ocupados crecieron solamente un 1,7%. ¿Ya? Ahí de alguna forma estuvo esa diferencia en número de personas. Aproximadamente los desocupados aumentaron 36.000, ¿no? En 36.000 personas que tanto perdieron su trabajo, que son el componente de cesantes. Esto significa entonces que en un año los desocupados crecieron 13,9%, que llevado a número de personas sería aproximadamente 35.000, casi 36.000 desocupados. Eso es la realidad de lo que estamos evidenciando hoy día en términos de empleo, ¿ya? Cuando ahora empezamos a mirar los primeros impactos que sufriría la economía en términos de en esta dirección de empleo, ya recién comenzado ahora abril, pero no, ya recién terminado marzo, estamos hablando, según nuestros cálculos iniciales, de que la tasa de desempleo lo más probable es que ya se haya empinado por sobre el 8%, ¿ya? Todavía no tenemos cifras, por supuesto, administrativas que se entregan con bastante más rezago, incluso que las que entrega el INE, pero alguna información casuística nos hace inclinarnos por un incremento de desempleo similar al que tuvimos en otros inicios de crisis históricamente hablando, y eso nos llevaría ya a tasas de desempleo en el trimestre móvil terminado en marzo superiores al 8%, estamos pensando 8,1%, 8,2%, que lo más probable es que siga creciendo en los meses más complejos para justamente el mercado laboral, independiente de la situación o de la coyuntura que estamos viendo hoy día, pero sin duda que el menor funcionamiento o la paralización casi total en algunos sectores, en el funcionamiento principalmente de los sectores ligados a servicio, sin duda que pueden elevar aún más esta tasa independiente de las medidas que en esta materia está tomando, por ejemplo, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, principalmente con los programas de protección al empleo y estas distintas características dependiendo de si se ha decretado cuarentena total o parcial, y los acuerdos que los distintos trabajadores pueden llegar con sus empleadores, ¿no? Creo yo que hoy día una de las labores más importantes que tiene la autoridad económica es justamente entregarle, en este caso, ¿no? A las familias la protección adecuada para que puedan seguir, en términos amplios de la palabra, consumiendo, ¿no?
y no tengan que salir a buscar este sustento violando las cuarentenas y por supuesto alargando la situación de compleja respecto a los contagios del virus, ¿no? Independiente de cuán justificable o no sea la situación que observamos durante el día de ayer, ¿no? Esta persona en Talcahuano que habiendo sido contagiada o se había detectado que tenía el coronavirus, igualmente fue a la Vega Monumental allá en Concepción, en Talcahuano más bien, a trabajar, ¿no? Porque tenía que hacerlo, bueno, exponiendo por supuesto a todo el resto de las personas, incluso al personal que fue a intentar detenerla, de seguir propagando la enfermedad. La idea es que esto no ocurra, ¿no? Siempre va a haber quizás casos puntuales, pero la idea es no generar que finalmente las medidas fracasen, por lo tanto perdiendo todo ese tiempo que se intentó ganar para vencer a la enfermedad por este tipo de situaciones. Es bien complejo este panorama y por supuesto que lamentablemente no creemos que solo va a seguir aumentando hacia adelante en esta coyuntura. Eso un poco lo que estábamos hablando de empleo. Ya me voy a tener un poquito más en cuáles son las perspectivas para adelante, porque también estamos viendo este incremento de tasa no solamente para los meses siguientes, donde podemos tener algo más de visibilidad, sino hasta o lo que viene en el año, ¿no? Pero antes de ir directamente a esa situación, déjenme comentarles también este otro punto de partida relevante, ¿no? que es la actividad agregada, lo cual se comunicó el día de ayer por parte del Banco Central en el IMASEC de febrero. IMASEC que aumentó un 2,7% en términos interanuales, algo superior nuevamente a lo que estaba esperando el mercado. Por supuesto que superior a lo que se esperaba hoy día, inferior a lo que se pudo haber esperado antes, por ejemplo, de octubre y de los eventos disruptivos hacia la producción. Pero bueno, ya llevamos 3 meses, diciembre, enero y febrero, que habían sido positivos en esa línea y que habían sorprendido al mercado con una actividad un poquito más elevada de lo que se pensaba anteriormente. Bueno, eso es historia, ¿no? Por supuesto que es historia, pero nos pone este punto de partida que no es tan bueno como nos hubiese gustado. De hecho, ayer en el IPOM se menciona con bastante énfasis esta situación. Pero bueno, el 2,7% es lo que tenemos. Fue explicado por este IMASEC minero, que aumentó un 10,4%. Aquí hay harto de base de comparación, pero también hay bastante dinamismo detrás de esta cifra. Mientras que el IMASEC no minero aumentó un 2%, ¿ya? Un 2% que también viene siendo más elevado de lo que habíamos observado tanto en diciembre, que había crecido un 0,9%, en enero un 1%, bueno, y ahora tenemos este 2% que sin duda también marca una economía que estaba o había comenzado a recuperar este dinamismo, por supuesto que no de manera homogénea, sino enfocado en algunos sectores, mientras que hay otros que todavía siguen algo dañados. Lamentablemente, y esto digamos lo dejamos planteado sobre la mesa, lamentablemente los sectores que aún no se recuperaban y que estaban bastante dañados son los que probablemente se dañen de forma adicional en la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Estoy hablando de turismo, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de todo lo que se refiere a servicios personales de alguna forma, transporte quizás también, ¿no? Entonces no pillan en buen pie a estos sectores y probablemente vayan a ser golpeados en una segunda oportunidad de manera más fuerte. Súper preliminarmente, estamos estimando que el IMASEC de marzo lo más probable es que ya muestre nuevamente caídas interanuales similar a lo que observamos en octubre y noviembre, aunque a nosotros nos da la sensación de que la gravedad de la caída va a ser algo superior. Creemos que en el margen, por ejemplo, la caída va a superar lo que vimos durante octubre. Recuerden que la caída en el margen que observamos durante octubre había sido la mayor de la historia, peor
que lo que observamos en cualquier mes de la crisis subprime, peor de lo que observamos durante cualquier mes de la crisis asiática, etcétera, ¿no? Entonces esta situación sin duda que va a ser bastante grave, y estamos proyectando un IMASEC que en marzo habría caído en torno a entre un 4 y un 5%. Ya en abril la cosa no va a ser mucho mejor, se los adelanto, y ahí es bastante probable que veamos caídas de nuevo cercanas al 5%. ¿En qué mes deberíamos ver la situación más compleja? Yo creo que lo más cercano en meses de junio, julio, o sea, datos que vamos a ir conociendo en agosto, septiembre. Evidentemente vamos a tener ahí caídas que se van a aparecer o van a estar bastante cercanas al 7%, ya para que vayamos preparando el escenario para eso. Y en ese sentido, entonces, pasemos al tercer punto, que es el informe de política monetaria que presentó ayer el Banco Central. Hoy día a la mañana su presidente hizo lo presentó, lo comunicó de manera un poco más formal, independiente de que el informe se publica ayer, pero hoy día es la exposición que se realiza por parte de ICARE, ¿no? que tiene mucha más prensa un poco que la publicación propiamente tal. Pero además nosotros el día de ayer pudimos acudir, pudimos conectarnos más bien a la presentación que realiza el economista jefe del Banco Central, y donde también se nos solucionaron varias de las consultas que habíamos tenido por parte del informe. Primero, las proyecciones. Y las proyecciones sin duda que cambiaron de manera radical. Anteriormente teníamos o pensábamos que la economía, el Banco Central pensaba, ¿no?, que iba a crecer en torno a un 1,5%, ya números grandes. Bueno, ahora la proyección para el año 2020 está entre menos 2,5% y menos 1,5%. Por lo tanto, nuestra proyección, la que tenemos desde FINSA, se acerca bastante al punto medio de este rango que nos plantea el Banco Central. La nuestra es 2%, o plantea que a lo menos va a ser la caída de un 2%. Nosotros no descartamos de que en el caso que las medidas de contención del virus se prolonguen por más de hoy día ya 2 meses hacia adelante, es decir, todavía tengamos medidas de contención durante el tercer trimestre, la verdad es que la cifra de caída sea aún peor de lo que estamos proyectando el día de hoy. Principalmente se va a dar en el PIB no minero, ¿no? En el resto de los sectores, exceptuando, por supuesto, a minería, que enfrenta una situación algo distinta por su naturaleza, básicamente. Y aquí la verdad es que no hay sector desde el punto de vista del gasto que se salve, ¿no? Cayendo la demanda interna de manera relevante, cayendo el consumo total de manera importante, mucho más, por supuesto, esta caída de la inversión en torno a un 8%, que es la que proyecta el Banco Central. Y como esto no solamente impacta o nos golpea a nosotros, ¿no?, sino que es un golpe mundial, el comercio internacional se va a ver tremendamente afectado, tanto el resto de los países comprando nuestros productos, ¿no?, como nosotros comprando también bienes de otro lado, a lo que se suma, por supuesto, también en la depreciación cambiaria frente al dólar, más bien, que hemos sufrido durante el último tiempo, encareciendo sin duda también el precio de los productos que compramos fuera. ¿Cómo esto se refleja en las proyecciones de inflación que tiene el Banco Central? Bueno, a diciembre del año 2020 están viendo una inflación que cerraría en torno a 3%. Esto es algo más bajo de lo que había planteado en el informe anterior. Aquí básicamente lo que está golpeando hacia la baja son dos cosas. Primero es mucho menor nivel de actividad y una apertura de brecha significativa que implica presiones deflacionarias hacia la economía. Y segundo, la caída relevante que hemos tenido o que hemos observado también en el precio del petróleo, que también modifica de alguna forma los parámetros que se consideran a la hora de evaluar este IPOM, y esto como input también de las expectativas de inflación que se pueden tener hacia el año 2020. Esto, ¿por qué no baja mucho más la expectativa de inflación? Bueno, porque tiene algunos mecanismos compensatorios. Primero, bueno, el tipo de cambio se ha depreciado, ya, por lo tanto no, por ejemplo, esto del petróleo no lo vamos a absorber completamente porque nosotros compramos benzina en pesos, ¿no? Entonces, si bien esto va a traer recortes del precio de las gasolinas de manera sistemática durante los próximos meses, no va a ser de la cuantía total que uno podría hacer matemáticamente
poniendo toda la baja en torno a los $60 que estaba el barril a los en torno a $20-25 que está el día de hoy. Sumado también a situaciones que, ojo, que no se nos olviden, estamos en un proceso hoy día bastante complicado en términos de la sequía, y eso ha tenido impactos de primer orden en, por ejemplo, divisiones tan relevantes como la de alimentos, ¿no? Hoy día eso pesa casi un quinto, un poquito menos de un quinto de toda la canasta. Ya, entonces, esos efectos lo hemos visto, lo hemos sufrido, y lo más probable es que ahora, por ejemplo, en marzo lo sigamos sufriendo, y vamos a ver qué es lo que surge en el resto del año, también poniendo bastante ojo en cómo siguen funcionando los mecanismos de transporte, ¿no? y de logística para la disponibilidad, de alguna manera, de los distintos productos. En este caso quizás estoy hablando de forma más ampliada, pero en el caso de que haya algo de escasez adicional producto de estas disrupciones del transporte y finalmente el proceso logístico, bueno, no descartamos que también podamos tener alguna presión inflacionaria al alza por ese lado. De nuevo, por cosas súper exógenas de alguna forma, ¿no? Que están relacionadas con este virus, y si encontramos, no, qué sé yo, una medicina que probablemente sea lo más factible ahora en el corto plazo, que disminuya los efectos negativos que pueden tener los síntomas, o mucho mejor una vacuna, probablemente puedan desaparecer rápidamente estos efectos nocivos, tanto en los precios como en la economía real propiamente tal. ¿Qué nos dijo el Banco Central respecto a estas estimaciones antes de pasar a lo de política monetaria? Bueno, como no tenemos mucha información el día de hoy, ¿qué es lo que se ha realizado? Bueno, se hizo una encuesta digamos, preliminar, similar a lo que se realizó posterior al estallido social. Y aquí yo destacaría quizás una cosa o dos cosas, ¿no? La más importante me parece relacionado a lo que les había quedado pendiente del empleo, y es que hoy día, cuando uno mira cuáles son las expectativas de los distintos empresarios para sus niveles de contratación para el resto del año, la verdad es que estos se encuentran en niveles bastante deprimidos, ¿no? Aproximadamente un 32-33% cree que la dotación de la empresa en el 2020 va a disminuir de forma importante. Ya en torno a un 43% espera que disminuya de forma leve. O sea, estamos hablando de un número superior al 70% de las compañías que fueron encuestadas acá, parte de la encuesta de percepciones económicas, que espera disminuir su plantilla durante el año, y solamente un número cercano al 20% espera que no se modifique, y ya números muy insignificantes, más bien dicho, espera que aumente, ¿no? Entonces, sin duda que esto está bastante complejo. Y por el lado de la inversión, ¿no? Un número superior al 50% está evaluando si es que va a ejecutar finalmente sus programas de inversión, y casi un 30% ha declarado que no va a realizar los planes de inversión que tenía pensado anteriormente o antes de que se instauraran las medidas más complicadas para la contención del coronavirus. Entonces, evidentemente que esto nos habla de nueva información un poco no casuística, si uno quisiera, porque tampoco la encuesta tampoco es que haya sido o se haya buscado que tuviera una tremenda representatividad, se hace de manera más rápida para quienes te contestan, etcétera, pero sin duda que es un buen punto de partida para ver cuán malo puede ser el impacto de estas medidas en la economía para el año 2020. Hay un supuesto importante acá, ¿no? Y es bueno explicitarlo, y es que las medidas de contención ya empiezan a disiparse, o empezarían a disiparse el tercer trimestre. Por lo tanto, la economía enfrentará un proceso gradual de recuperación a partir de este momento, y de forma más importante en el cuarto trimestre. ¿Qué significa esto? Que bueno, 2021 entonces va a tener un comportamiento algo más normal, una bajísima base de comparación, por lo tanto los niveles de crecimiento podrían o superarían aquellos que se denominan tendenciales para la economía chilena, y podrían llegar en torno, un poquito por debajo del 5%, ¿no?
pero hay que entender de dónde vienen y que sumando o restando, ¿no? La caída de este año de la economía más el eventual crecimiento importante en 2021 no van a compensarse, ¿no? Va a haber un balance negativo de las cosas y bueno, si es que esta situación no se soluciona como todos deseamos terminando el segundo trimestre, bueno, eventualmente no necesariamente vamos a ver esa recuperación importante tanto a finales del año 2020 como en el 2021 como un todo. ¿Qué es lo que espera entonces o qué medidas ha tomado el Banco Central en esta materia? Rebajó la tasa hasta 0,5%, su mínimo técnico. ¿Por qué no la rebajó más? Bueno, porque si bien se puede hacer, no hay ninguna ley que lo impida. El 0,5% se ha determinado como mínimo técnico, principalmente para mantener un buen comportamiento, un buen desempeño, desarrollo más bien, de los money market, ¿no? Principalmente de los fondos mutuos, porque principalmente cobran o la tasa de interés que ofrecen más las distintas comisiones, y esas comisiones son en torno a promedio, ¿no? 0,5%, haciendo que la tasa llegue final real a cero. Si es que hicieran una tasa más abajo, hubiese una tasa más abajo, bueno, eso implicaría tasas negativas de retorno y eso podría, de alguna manera, estoy simplemente repitiendo lo que nos contestaron desde el Banco Central, no es evaluación de nosotros. Podría complicar el desarrollo correcto de estos mercados. La tasa hoy día en 0,5%. Adicionalmente se han planteado otros mecanismos de mayor liquidez hacia principalmente el mercado bancario, ¿no? Lo que se puede traducir hoy día en plata gratis por mucho tiempo para el mercado o para los bancos, ¿no? Le están prestando al 0,5% el día de hoy por 4 años. Ya el plan duraría 6 meses. Lo más probable es que si esto se incrementa, el programa se haga por más tiempo. Y tienen un factor de ponderación adicional a el 3% de su cartera, que es la base que se hace para cada uno de los barcos, 3%, perdón, de la cartera comercial más la cartera de créditos de consumo. Si es que hacen o estos crecimientos de las colocaciones están dirigidos, por ejemplo, a pymes o a los segmentos que pueden estar más complicados en esta pasada. ¿Por qué hacen todo esto el Banco Central? Porque una cosa es bajar la tasa y hacer que el precio de los préstamos sea muy barato, pero si tú no haces fluir el canal del crédito, da lo mismo la tasa que tú estés planteando, ¿no? Si es que se congela esa situación porque los bancos se ponen más restrictivos a la hora de entregar, dada toda la coyuntura, bueno, tú puedes llevar la tasa a los niveles que quieras, pero no va a tener efecto. Entonces hoy día tenemos un Banco Central muy preocupado de la estabilidad financiera y muy preocupado de que finalmente el canal del crédito también funcione de forma correcta, ¿no? Se han tomado otro tipo de medidas también relacionadas con la compra de bonos bancarios, ¿no? Programa que se ha ampliado en otros 4.000 millones de dólares, etcétera, ¿no? Y otro tipo de medidas. Y me gustaría terminar este podcast con una reflexión respecto a un debate que se está y probablemente se va a tomar la agenda, yo diría, en los próximos días, si es que ya no se la tomó al momento que se está escuchando este audio, y que se refiere a la posibilidad de que el Banco Central pueda comprar bonos de tesorería, cosa que hoy día está prohibida por ley, ¿no? El Banco Central no puede financiar el déficit fiscal, ¿no? A diferencia de lo que quizás en otros países ocurre, por lo tanto, otras baterías que bancos centrales tienen. Aquí un paréntesis, me parece pésima la idea de comparar la situación de nuestro Banco Central con, por ejemplo, lo que hace la Reserva Federal, la Fed en Estados Unidos, básicamente porque la Fed hace, entre comillas, trampa, ¿no? La Fed sí financia los déficits fiscales comprando bonos del Tesoro, pero lo hacen dólares. La Fed tiene el beneficio, o la trampa, si uno dice, de emitir dólares, ¿no? Por lo tanto, al final del día, el impacto en inflación que causa este tipo de medidas es bastante menor porque la terminamos comprando nosotros. Nosotros compramos esa moneda como reserva. Bueno, y esto pasa también con otras monedas de reserva, como lo que puede hacer el Banco Central Europeo, como lo que puede hacer el Banco Central de Japón, etcétera. Entonces, no usemos esa comparación porque me da tramposa. Usemos comparación con bancos centrales de economías pequeñas, importadoras y similares a las nuestras. Creo
Creo que el Banco Central ha avanzado mucho en la institucionalidad que hizo que la inflación pudiera bajar desde los 90 a la fecha. Hoy día las expectativas de inflación están ancladas, un 3%. Es un tremendo activo que tenemos como país. Y modificar, por ejemplo, situaciones como la de poder financiar déficit del gobierno afectarían directamente esto. Y si bien puede pensarse que esto sería una medida positiva ahora en el corto plazo dada la coyuntura, al final del día, si es que esto se dispara y tenemos impacto inflacionario, desanclaje de expectativas, etcétera, ¿a quién más va a golpear eso o a quién más golpea la inflación? A las personas más vulnerables o aquellas con menos recursos que lamentablemente en esta pasada y como ha sido en la mayoría de las crisis terminan siendo de las más afectadas, ¿no? Lo cual no quita que se puedan evaluar medidas complementarias. Y si bien mi opinión es que no debiese abrirse el espacio para comprar deuda del gobierno en un mercado primario, eso no quita que el Banco Central quizás pueda adquirir, por ejemplo, desde las carteras de institucionales o otros inversionistas, bonos de la tesorería. No sé si se entiende la diferencia. Los recursos, al comprarle bonos de tesorería en el mercado secundario, no van directamente, en este caso, al gobierno, sino van al tenedor de esa deuda, ¿no? Que pudo haber comprado u otro antes, no sé, los papeles se mueven mucho. En una emisión inicial estos papeles a la tesorería. Entonces, esta solución puede ser positiva para entregar liquidez hacia el mercado financiero, pero además para fomentar o para tener quizás un seguro a la hora de querer ir el mercado privado a las emisiones que Hacienda pueda realizar para tratar de sostener un déficit mayor producto de las necesidades que por supuesto la población tiene el día de hoy ante la coyuntura. Necesidades que debiesen ir a solucionar primero, como dije anteriormente, el consumo de las personas, pero además la factibilidad o la posibilidad de que las empresas grandes, pequeñas, medianas, etcétera, puedan sobrevivir a esta situación, principalmente aquellas de servicios, ¿no? que seguramente enfrentan una situación bastante paralizada. Eso, por supuesto que quedamos con el canal abierto. Vamos a seguir comentándole a ustedes en este formato las distintas noticias que vayan saliendo. Les recordamos, por supuesto, nuestros distintos canales remotos que tenemos a través de los correos electrónicos, ya sea de sus ejecutivos o de las personas con las que ustedes tienen relación dentro de Finsa, nuestra página web, por supuesto, www.finsa.cl, y sin duda que quedamos abiertos a las dudas, a los comentarios, a las sugerencias que ustedes quieran realizar y que quizás puedan mencionar algunos tópicos que les gustaría que analicemos en un próximo podcast, ¿no? Sin nada más que mencionarles, soy Nathan Pincheira, el economista jefe de Finsa, y les deseo un muy buen día.